Ricardo Rocha, sobre cómo alcanza también Hermosillo el escándalo de la SEDATU, los presuntos desvíos que detecta la Auditoría Superior de la Federación. Y creo que mencionabas a la televisora de Hermosillo, que también fue beneficiada con esos recursos. A ver, cuéntanos la historia de principio a fin. Estimado, gusto en saludarte. Hola, muy buenos días. Pues sí, en efecto, dentro de las distintas auditorías forenses que hizo la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías forenses son aquellas que se hacen cuando se sospechan mal uso de los recursos públicos o problemas de corrupción. Pues hizo una a la televisora de Hermosillo SADCB, la auditoría 1794-DS-GF, y comenzó a ver de qué manera Televisora de Hermosillo había sido contratada por SEDATU en 2016 para supuestamente dar servicios de preparación de spots para distintos programas de la SEDATU, como Papelito Habla. Y si hubiera sido contratada y la televisora hubiera hecho lo que se le pidió, no hubiera habido irregularidades. Pero lo que ocurrió con Televisora de Hermosillo, al igual que había ocurrido con Radio y Televisión de Hidalgo y con Servicio Quintanarroense de Comunicación Social, fue que allá en Hermosillo, lo que hizo la televisora fue subcontratar a 9 empresas por 248 millones de pesos, es decir, prácticamente el 94% del contrato que había recibido, el 98% del contrato que había recibido del gobierno federal, y subcontrató de manera ilegal los servicios. Y cuando empezó la auditoría a ver cuáles son las empresas que subcontrató, una de las empresas no fue localizada, otra presentó en ceros la declaración anual de impuestos sobre la renta, a pesar de haber recibido pagos importantes precisamente a través de Televisora de Hermosillo, y la otra que no la presentó, sus actividades son diferentes a los servicios que supuestamente para los cuales fueron contratados. Y la auditoría explícitamente establece que pues Televisora de Hermosillo no cumplió con los términos que la ley de adquisiciones en su artículo primero establece para cuando a una instancia federal asigna de manera directa un contrato a un ente público, en este caso Televisora de Hermosillo, no puede subcontratar más del 49% de los servicios, y Televisora de Hermosillo prácticamente mandó a hacer todo lo que supuestamente tenían que hacer, y dentro de estas pues había empresas fantasmas. Ese es el problema en el caso de Hermosillo. Entonces, retomando, no pensé que estuviera tan fuerte, pensé que era, dije, a lo mejor escuché mal. Entonces es Televisora Hermosillo, Telemax Uh-huh. es, ¿verdad? Que es Telemax. Sí. Uh-huh. Subcontrata, me dices, de manera ilegal, spots. Exacto. A O sea, cua- eh, a ella la contratan para hacer supuestamente los spots y estudios de opinión de distintos programas de SEDATU, como el de Papelito Habla. Y pues incluso van y la auditoría entrevista a gente de la televisora, los llama a declarar, y algunos habían dicho que no, que sí tenía la capacidad televisora de Hermosillo para hacer esos servicios. Entonces la auditoría dice, bueno, a ver, ¿y dónde está lo que tú hiciste? Y empieza a revisar y se da cuenta que subcontrató a 9 empresas para hacer lo que supuestamente había sido ella contratada legal por parte de SEDATU. Y esa subcontratación, Iván, es ilegal, porque la ley dice que en caso de que vayas a subcontratar, hasta el 49% de las cosas que te piden, puedes tú subcontratarla. No todo, como lo hizo en este caso Televisora de Hermosillo. Y cuando vio la auditoría, ¿quiénes son estas empresas?
pues empiezan a saltar todavía más irregularidades. Una empresa fantasma, una empresa que dice que cuando declara impuestos que no recibió ningún recurso, que tuvo ingresos ceros, y están ahí los cheques con el pago de Televisora de Hermosillo, con el dinero de Sedatu, y peor aún, cuando empieza a ver algunas de las otras contratadas dicen que el trato fue directo con Sedatu, que se saltaron a Telemax, y que en pocas palabras, pues Telemax lo que está sirviendo es de pantalla. A ver, ¿por cuánto dinero es lo que Son subcontrató? 200 en total. A Telemax se le habían dado 267,721,000 pesos, de los cuales 247. 267, y de los cuales 248,900,000 fue los que subcontrató a estas 9 empresas que detectó la Auditoría Superior de la Federación. En el 2016. En el 2016. Pensé que era del sexenio anterior y no, es de este. Es decir, Es, escuché mal. Yo vi periodo 2012, 2000. Bueno, ya, lo importante es que todavía es mucho más importante porque es de este sexenio y le corresponde a la dirección actual de Telemax, por lo que me dices. Digo, ya buscaremos entonces a Daniel Hidalgo, porque esto sí es grave. Digo, no sé si lo dice la autoridad, pero es una subcontratación ilegal, 200 ojos, 67. ¿Y dónde está ese dinero? Es decir, ¿qué dice la auditoría? No aparece, ¿qué pasa? bueno, pues justo es parte de lo que encontró la auditoría de estos problemas de dineros que pues empezaron, digamos, de alguna manera a subcontratar para hacer mucho más difícil el seguimiento del dinero, y en algunos casos, no solamente en el caso de Televisora de Hermosillo, sino en los otros casos también que detecta en empresas públicas de Quintana Roo y de Hidalgo, pues 60 millones al menos salieron del país vía Monex y banca múltiple a distintos países, no solamente Estados Unidos, sino también China, Bélgica, Dinamarca, Israel y Pakistán, Ecuador también. Entonces, cuando empieza a ver todo, uno empieza a observar esta compleja red de corrupción que fragmenta además en múltiples subcontratos de manera ilegal las disposiciones del erario para hacer más difícil el seguimiento del dinero. Claramente entiende uno que cuando se habla de la corrupción, se habla de redes sofisticadas en las que están involucrados tanto sector público como sector privado. ¿Qué tiene que pasar o hay denuncias penales o qué está ocurriendo? ¿Qué dijo Telemax? No dice la auditoría, ¿qué dice la la, la televisora aquí? Sí, y de hecho, si quieres, en un momento te mando el link al documento de la propia auditoría, porque vale la pena que tu audiencia le eche un ojo y vea cómo cuando fue a hacer las entrevistas la propia auditoría a personal de Telemax, pues ellos entran en contradicción, porque por un lado habían dicho que a los proveedores los habían buscado por internet y por la lista de proveedores fijos que ellos ya tienen, ¿no? Y que de todas maneras que ellos tenían capacidad para hacer los servicios, pero que tenían un montón de trabajo y que por lo tanto lo subcontrataron. Pero uno empieza a observar lo que después encuentra al entrevistar a las otras empresas subcontratadas la propia auditoría, y se da cuenta que lo que dijeron los señores no es verdad. Entonces sí es muy grave los hallazgos en el caso de Sonora por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y es, insisto, la Auditoría Forense 1794-D de dedo S-GF, no son los dichos de un servidor, no son los dichos de los medios de comunicación, son los hallazgos de la autoridad, la Auditoría Superior de la Federación.
Pues gravísimo, y en verdad no sabíamos de esta magnitud. Todo esto se desprende de qué, de lo nacional, Marco, es decir, de este eh, escándalo que alcanza a Rosario Robles. En verdad no sabía que fuera de esa magnitud, según lo que dice la auditoría, y Telemax, por lo que me dices, no supo defenderse. Pues en efecto, o sea, pues más bien digamos que quedó evidenciada, al igual que quedó evidenciado la corrupción en las otras instituciones. Estamos hablando en total, juntando todos los contratos de las distintas televisoras que hizo Sedesol y Sedatu, de un daño al erario de 2.130 millones de pesos, que es una cuestión gravísima. Sí, y esto es a nivel nacional, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Pero el escándalo en sí alcanza, ¿son cuánto? Hoy de hecho Reforma lo publica también en primera plana. Sí, de hecho, Reforma había publicado primero los hallazgos de las primeras 3 auditorías forenses, que eran de 1.311 millones de pesos. Pero el día de antier, en términos de la ley, la auditoría entregó su informe de resultados completo y ahí salieron 4 auditorías restantes, y sumando los hallazgos primeros y los presentados antier, en total son 2.130 millones solo de problemas en Sedesol y Sedatu, de estos contratos mal realizados. Mire, y es parte de lo que dice Reforma aquí en primera plana. Usan en desvío a 126 empresas. De estas 126 empresas, ¿está incluido entonces las de Telemax? Exactamente. Ay, qué fuerte está esto, porque son 2.000 exactamente 130.9 millones de pesos que están alcanzando, ojo, lo ocurrido entre 2014 y 2016, según Reforma, pero esto es el 2016, estamos hablando de la nueva administración estatal, no es Padres, no es, nada del pasado, es algo del presente. En efecto, y es algo que pues tendríamos que ver qué dice, por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría allá en su estado, qué tiene que decir Telemax, dónde están, pues ahí está lo que dice la auditoría que respondió, y la gran pregunta es, ahora que se están estableciendo las denuncias, si la Procuraduría General de la República en verdad va a seguir las investigaciones para llevar ante el juez y procese penalmente y en términos administrativos por parte de la Secretaría de la Función Pública. Vamos a ver si esto es así o si va a ocurrir como ha ocurrido en la mayor parte de los casos anteriores, que continúa en la perpetua y lastimosa cadena de impunidad en México. A ver, ¿quién es el que contesta por parte de Telemax? Es decir, No dicen, ¿no tienes ahí? no tengo aquí el dato. De hecho, según recuerdo, porque leí el documento con detalle ayer, como es una investigación que tiene que derivar en denuncia penal, los nombres explícitos no están establecidos, pero sí dicen los puestos, hablan de que hablaron con la Dirección de Adquisiciones de la televisora, y pues lo que les entregaron, los argumentos que dijeron, etcétera, etcétera. Está todo como presunto, Marco, o desvío directamente, podemos decir. Todo está como presunto, porque precisamente lo que hace la auditoría en este caso es, una vez que hace todas las notificaciones y demás, pues entonces tiene que acudir a la Procuraduría General de la República, establecer la denuncia. Ya estableció las primeras denuncias relacionadas con Sedesol, todavía no lo hace con Sedatu, y la PGR comienza a investigar. Y justo ante estos hallazgos, también quien tiene que investigar es la Secretaría de la Función Pública, de ver por qué Sedatu dio en estos términos los contratos a las distintas instancias, en este caso, Televisora de Hermosillo. Muy bien, pues ahí está, es 2016, es esta administración, es ese dinero con esas empresas fantasmas. Si nos puedes llegar a hacer llegar los papeles para ver el link, para analizarlo nosotros, por favor, porque sí es muy delicado lo que nos estás comentando, Marco Fernández.
Claro que sí, con mucho gusto, o sea, porque sí creo que es muy importante que ustedes y el público en general vean los hallazgos de la auditoría, no le crean a la gente, a los académicos o incluso a los periodistas, vayan y vean ustedes mismos los documentos de la autoridad, porque después la autoridad que está involucrada trata de lavarse las manos diciendo que no son responsables, que lo que uno dice son mentiras. No, lo que uno hace es retomar los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. Muy bien, totalmente, sí, sí, porque luego se ponen, ¿no? Ay, qué bueno que lo dices, porque la paranoia y no entenderle a los documentos, lo que me estás diciendo viene de documentos oficiales, de Auditoría Superior de la Federación, de la respuesta, es decir, y qué delicado en verdad, y que no se haya sabido, a ver qué dice el gobierno de Sonora y Telemax al respecto, veremos, Marco. Claro que sí, estaré pendiente Y de me ver qué pasas te responde a ti la autoridad. Me pasas los documentos, sí, la verdad, digo, y al buen amigo, digo, Daniel Hidalgo, al director de Telemax, digo, confío, la verdad, que pueda tener una respuesta. La televisora es de televisora de Estado, tiene una figura, recuerda usted, entre inversión pública y privada, pero es del Estado finalmente y debe rendir cuentas. Y a lo que está diciendo México Valor, no pensé que estuviera en verdad esto tan fuerte, pensé que venía del sexenio anterior y esto urge a Telemax a pues aclarar esta situación, ¿eh? Volvemos con más información, los problemas del frente y